Los objetivos suplementarios son dos, que es calcular la prueba T y ANOVA. Espero que lo puedan hacer ahora, para que se puedan ganar varios puntos y que les vaya bien el examen. Pero si no, lo esperamos y lo vemos a fin de mes. ¿Cómo se hace? Es bastante sencillo, la verdad. Es más sencillo que generar un intervalo de confianza incluso. Vamos de nuevo al análisis. Tenemos que ir a analizar, comparar media, prueba T para muestras independientes. La gran diferencia entre la prueba T para muestra independiente y la ANOVA es que la prueba T se ocupa solamente cuando hay dos grupos. Lo que pretende comparar es si hay dos grupos que tienen esperanzas distintas. La verdad es que uno puede evidentemente calcular el promedio para ambos grupos en la muestra y ver que tienen medias distintas, pero lo que nos interesa es si podemos extrapolar ese resultado a la población, que sus poblaciones tienen medias distintas. Vamos de nuevo a usar uso, voy a poner acá arriba, variables para contrastar, y la variable divisora, que la única que tenemos dos aquí es sexo, que tiene dos categorías, sexo masculino y femenino. Acá, lamentablemente, en SPSS hay que notar cuáles son los valores que corresponden a cada grupo. Sabemos que mujer era 1 y hombre era 2, así que ponemos los valores 1 y 2 aquí. Y simplemente vamos a aceptar. Lo primero que nos dice es que las mujeres presentan una media bastante inferior a los hombres, de 13 puntos, ¿cierto? Y que presentan desviaciones típicas bastante distintas. Las mujeres están mucho más dispersas que los hombres. Podemos hacer el cálculo rápidamente que en las mujeres la media de la población se encuentra aproximadamente, recuerden, es el error típico por 2, 3,4, dejémoslo en 7. Para simplificar, se encuentra entre 68 y 82. En cambio, el parámetro de la población de hombres se encuentra multiplicando por 2 nuevamente, entre 84 y 92. Ni siquiera se solapa el intervalo. Yo a priori uno ya diría la prueba T va a salir significativa. Vayamos a la prueba T que aparece aquí. Lo primero, y que confunde mucho a los alumnos, es lo que indica ese valor de la prueba LBN. La prueba LBN tiene como hipótesis nula que ambas muestras provienen de poblaciones con igual varianza. En una prueba estadística, el nivel de significación para que la hipótesis nula sea aceptada tiene que ser mayor que 0,5. Es decir, si nosotros aceptamos que ambas tienen igual varianza, si la probabilidad de obtener un dato igual o más extremo es mayor al 5%, aceptamos la hipótesis nula, si es menor, rechazamos. Aquí fíjense que el nivel de significación, valor P, que aparece aquí, SIG, es menor a 0,5, es menor al 5%. Por lo tanto, tenemos que rechazar el hecho de que tengan varianzas iguales. Y eso es cosa de mirar arriba, que sus desviaciones típicas son bastante... La desviación típica es el doble prácticamente, una de la otra. Tenemos que asumir que los grupos son distintos, en términos de varianza. Por lo tanto, tenemos que ir por la línea de abajo, tenemos que analizar la segunda línea, no la primera. La primera se queda vedada, porque como tienen distinta varianza, no nos sirve lo de arriba, tenemos que ir abajo. Vemos que la prueba T nos da un valor de menos 3,29 y aquí lo importante es eso, la significación bilateral. Este valor de aquí nos indica que la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los grupos. La probabilidad que obtengamos datos con un T tan grande, dado que no haya diferencia entre los grupos, es muy pequeña, entre el 0,2%, lo cual nos indica que tenemos que aceptar la hipótesis 1 de que sí hay diferencia entre los medios. Aquí claramente hay diferencia entre hombres y mujeres en su habilidad de uso del computador. Aquí los datos lo indican. El segundo método de análisis es el llamado ANOVA. La ANOVA no es tan complicada, es lo mismo que la prueba T, pero para 3 o más grupos, solamente que el análisis de varianza es un poquito distinto. Vamos a ocupar la misma variable de uso y vamos a poner como factor algo que tenga más de 2 categorías. En este caso, por ejemplo, el evaluador. ¿Ya? Vamos a ver si los evaluadores ponen en promedio puntajes distintos. Nosotros le echaríamos la culpa al evaluador, ¿no? Ya porque hay diferencias por evaluador. Vamos a poner descriptivo y la prueba de homogeneidad de varianza, que es muy importante en la ANOVA. El supuesto de la ANOVA es que todos los grupos tienen la misma varianza. Observemos aquí, fíjense que la media en uso para los distintos agentes, los distintos evaluadores, es bastante similar, entre 81, 85, 79, 88, 81, 82. Ahora, la prueba de LBN nos indica, fíjense que aquí tenemos que ir al nivel de significación, 0,278. La hipótesis nula es que todos los grupos tienen una varianza similar. Y este valor de significación indica
exactamente que sí podemos asumir que todos los grupos tienen una varianza similar, por lo tanto podemos seguir con el análisis. Si ese valor aparece como significativo, o sea, con menor a 5%, paramos el análisis porque los grupos tienen varianza distinta. No podemos ocupar ANOVA si ocurre. Entonces podemos bajar. Vamos aquí a la ANOVA. Y aquí lo interesante es comparar, fíjense, ese valor de arriba, que es la varianza entre grupos. Eso significa, esa es la diferencia entre los grupos comparado con la varianza dentro de los grupos. Fíjense que la varianza dentro de los grupos es muchísimo mayor que la varianza entre los grupos. Aquí los grupos son los grupos de personas evaluadas por cada valor. Eso no quiere decir que la verdad es que entre los evaluadores no hay mucha diferencia, lo podemos ver aquí, sino que las diferencias se presentan dentro de los evaluadores. Por lo tanto, el nivel de significación de 8.16 indica que este es un resultado no significativo, es decir, no hay una diferencia apreciable en uso, por lo menos, entre evaluadores, que es lo esperable, la verdad. ¿Ya?